La sordera súbita o hipoacusia súbita neurosensorial se define como la disminución de la audición que se instaura de manera súbita en un lapso menor de 72 horas. A saber, esto representa una emergencia otorrinolaringológica y los criterios para catalogarla son que haya una disminución de la audición de 30 decibeles o más. En términos simples, hay que pensar que los decibeles miden cuán fuerte o suave es un sonido. Los decibeles son una unidad que se utiliza para medir la intensidad o la fuerza de un sonido. Otro criterio para diagnosticar la hipoacusia súbita neurosensorial es que la disminución de la audición se evidencie en 3 frecuencias contiguas. Ahora, para explicar esto, se puede pensar que las frecuencias auditivas son como las diferentes alturas de los sonidos que el oído puede percibir. Las frecuencias auditivas se refieren a las diferentes alturas o tonos de los sonidos que se pueden escuchar. Podemos pensar en esto como las notas musicales. Cada sonido que escuchamos tiene una frecuencia que se va a estar midiendo en hercios, que se abrevia Hz. Cuando escuchamos música, por ejemplo, los tonos más altos, como los de un silbato, tienen frecuencias más altas, mientras que los tonos bajos, como los de un tambor, tienen frecuencias más bajas. Y por último, el último criterio para diagnosticar esta hipoacusia súbita es que se debe de instaurar en 72 horas o menos. Viendo un poco de su epidemiología, hay que saber que su incidencia anual va a ser alrededor de 5 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que saber que prácticamente el 99% de los casos van a ser unilaterales, entiéndase que van a afectar únicamente a un oído, y puede estar afectando a hombres y a mujeres por igual. Viendo qué es lo que lo causa, hay que saber que la mayoría de los casos van a ser idiopáticos. Sin embargo, existen algunas teorías principales como que puede ser causado por una infección viral, una oclusión vascular, enfermedades autoinmunes, neoplasias, traumatismos y una toxicidad generada por fármacos, por medicamentos. Algunos aspectos importantes que tenemos que valorar dentro de la historia clínica de un paciente es el momento de la aparición. Hay que saber que mientras más agudo sea cuando se instauró, el pronóstico puede ser mejor, y generalmente el paciente lo va a referir como una hipoacusia unilateral. Recuerda que es que afecta nada más un oído, y la mayoría de las veces se va a percatar de esta hipoacusia al despertar. También hay que valorar si es unilateral o bilateral. Una pérdida auditiva bilateral puede sugerir una ototoxicidad o una enfermedad autoinmune. También tenemos que valorar los síntomas asociados, como puede ser un tinnitus, vértigo y la plenitud aural. Si se llegan a presentar estos, pueden ser sugestivos de un hidropsendo linfático. También hay que saber que el vértigo puede estar presente hasta en 30 a 40% de los casos de la hipoacusia súbita neurosensorial, y si está presente nos puede presentar un peor pronóstico. También tenemos que valorar el historial de si el paciente tuvo algún trauma, si estuvo nadando o si estuvo volando en un avión. También si tuvo alguna cirugía previa en su oído, o también, como ya lo mencionamos, tenemos que excluir la ototoxicidad. Tenemos que evaluar los medicamentos que está tomando el paciente. Dentro de los puntos relevantes dentro de la examinación se tiene que realizar una otoscopía, y por medio de esto debemos de excluir derrames del oído medio si el paciente tuviese clínica sugestiva de un colestatoma o alguna infección de su oído. También se deben de realizar los diapasones para distinguir una hipoacusia conductiva de una neurosensorial. A saber, en la hipoacusia conductiva hay un problema en la transmisión del sonido al oído interno, mientras que en la hipoacusia neurosensorial el problema se encuentra en la capacidad de nuestro oído interno y el nervio auditivo para procesar y transmitir la información auditiva al cerebro. También se puede realizar el test de la fístula, el cual se refiere a una prueba médica utilizada para evaluar la presencia de una fístula perilinfática. Recordando que la perilinfa es un líquido que se encuentra en nuestro oído interno, y una fístula pues va a ser una apertura anormal o unión inusual entre esta perilinfa y las estructuras circundantes.
Esta prueba de la fístula va a consistir en realizar cambios en la presión del oído medio para observar si estos cambios afectan al paciente. Si hay una fístula perilinfática, los cambios en la presión pueden causar síntomas como vértigo, náuseas o movimientos oculares involuntarios. Estos síntomas nos podrían indicar una comunicación anormal entre nuestro oído interno y el oído medio. Este test de la fístula es especialmente relevante en el diagnóstico de trastornos como la enfermedad de Meniere, en la cual las fístulas perilinfáticas pueden desempeñar un papel en los síntomas del paciente como el vértigo. También debemos de estar realizando una examinación completa de la cabeza y el cuello del paciente y una examinación neurológica de los nervios craneales y signos cerebrales. Ahora ya por último, viendo el tratamiento, hay que saber que si esta hipoacusia súbita neurosensorial es idiopática, se puede llegar a ofrecer un esquema esteroideo por vía oral. A saber, los esteroides son medicamentos con propiedades antiinflamatorias y que regulan el sistema inmune. Si los corticoides sistémicos están contraindicados o no hay una mejora, se puede llegar a optar por la terapia intratimpánica de esteroides o una terapia con oxígeno hiperbárico. La terapia intratimpánica consiste en que el esteroide se va a aplicar directamente hacia nuestro oído medio por medio de una perforación muy pequeña en la membrana timpánica. Y otro punto importante a saber es que los corticoides sistémicos no son apropiados para pacientes insulinodependientes o con una diabetes mal controlada. También si tienen una úlcera péptica o reacciones psiquiátricas previas al uso de corticosteroides. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias y hasta luego.